¿Cómo están? Muy bien, muchachos. ¿Listos para la amanecida? Muy bien. Entonces, comenzamos. Nos habíamos quedado en esta parte. A ver, vamos a ver acá. Aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de preguntas que fueron raramente, patologías que fueron raramente preguntadas en estómago e intestino, pero algunas cositas para tomar en cuenta, ¿ya? Doctor, acá me dice, doctor, una consulta personal. En el caso de una paciente con displasia leve en antro, ¿usted qué recomendaría? Si la displasia del pólipo es leve, solamente control. Solo control. Se hace controles leves, displasias moderadas, controles. Displasias severas, puedes hacer una cirugía, incluso radical. Eso va a depender mucho de los antecedentes y factores de riesgo concomitantes, ¿no? Que te hacen tomar decisiones, digamos, más severas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Familiar de primer grado que tiene un cáncer difuso, antecedente, cáncer, muerte temprana por estómago, esas cosas, ¿no? Pero si es leve, observación y controles endoscópicos, nada más. Fueron raramente preguntadas. A ver, vamos a comenzar acá. Divertículos duodenales. Bueno, divertículos duodenales, el duodeno es el segundo lugar más frecuente de divertículos, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces, el colon es el primer lugar y el duodeno es el segundo lugar. Y normalmente son lesiones que son adquiridas, ¿no? Son lesiones adquiridas, ¿correcto? Aparte vamos a ver nosotros que se van a encontrar con mayor frecuencia entre la segunda y tercera porción del duodeno, ¿ya? Acuérdate que la mayoría de estos divertículos duodenales son asintomáticos. Cuando hablamos de divertículos duodenales estamos hablando que es un divertículo verdadero, ¿no? O sea que se compone de todas las capas. Solamente para que lo tengan en cuenta, pasan desapercibidos, pero por ahí en una radiografía varietal los puedes ver. Con respecto a enfermedades inflamatorias, en realidad Crohn en nuestro país no es preguntado, no hay preguntas acerca de Crohn. Solo acuérdate que hace fístulas nada más y estenosis. Y puede ocurrir esto desde la boca hasta el ano. Eso nada más recuérdalo para toda tu vida, porque está en el diagnóstico diferencial de enfermedades fistulosas y enfermedades estenóticas, ¿sí? Es diferente a la colitis ulcerativa, ¿no? Que generalmente es netamente de colon, ¿ok? Pero acá sí vas a encontrar esto. Para que lo tengas presente, son dos cositas muy puntuales. Las fístulas enterocutáneas. Las fístulas enterocutáneas, ustedes lo van a tener también en cuenta. Ahí vamos a ver unos detalles. Creo que tengo espacio para fístula. Te voy a hacer un cuadrito, un par de pepas buenazas de fístulas. Vamos a verlo ahí. Intestino corto. Hago una referencia nada más breve. Cuando hay una resección extensa, tú has hecho una resección extensa y normalmente si has hecho un corte mayor del 75% del intestino, te lo has resecado, se queda intestino corto, ¿no? Una definición en centímetros sería que cuando te queda menos de 200 centímetros, ¿no? Eso define intestino corto, ¿ok? Cáncer de intestino delgado, ya lo hemos visto. Las neoplasias intestino delgado. En el mundo son pocos los casos, las series que te van a presentar. En Europa, y acá te pongo Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayor cantidad de las series te dicen que predominan las neoplasias benignas, ¿no? Que las malignas, pero en las series europeas vas a ver esto, ¿no? Más maligno que benigno. Y eso te crea un poco de confusión, ¿no? Es que es tan infrecuente, chicos. El cáncer de intestino delgado es el 4% de cáncer del tubo digestivo. Así que es bien difícil que tú hagas una serie de grandes casos, ¿no? Entonces nosotros en la academia lo que manejamos es la mayoría son benignos, 95%, casi son benignos, leiomioma, esas vainas se encuentran más frecuentes, y un 5% son malignos, ¿no? Y estos malignos, lo más frecuente son los adenocarcinomas, que tienden a predominar en el duodeno y hacen dos clínicas, ¿no? Dos tipos de clínicas, obstructivas y hemorrágicas. Y generalmente son avanzadas y cuando hacen clínica ya está muy, muy avanzado el tumor, ¿no? Entonces es importante. Sí, así es. Es el concepto de intestino corto, menos de 200 centímetros, de longitud de intestino delgado viable.
Entonces, ya lo saben, con fines generales para que lo tengan en cuenta. Acá vamos a resaltar un poquito de las cosas que les he mencionado en la lista. Divertículos duodenales, ya lo saben. Acá predomina entre la segunda y tercera porción. Se van a encontrar estas imágenes aditivas en la radiografía varitada, ¿no? Recuerden que la mayoría son asintomáticos, así que todo va bien. En Crohn, lo único que tienes que saber es que los pacientes van a hacer full fístulas y estenosis. No tienes por qué memorizar más. Ustedes acuérdense que tienen que priorizar los temas que la academia les deja con mayor, no están en la universidad, donde de repente vas a priorizar todos los temas. No, acá tienes que priorizar los temas que van a ir al examen, asegurar el examen. Y segundo, los que te permitan solucionar el 80% de la práctica de la vida diaria, ¿no? Como médico. Esos son sus objetivos primarios con todos los capítulos que ustedes llevan en la academia, ¿ya? Para que no pierdan rentabilidad. Porque siempre medicina es muy grande y todo es insuficiente para la cantidad, digamos, de datos que normalmente debemos saber, ¿no? Pero lo suficiente para un examen lo tienes que tener toda la academia, ¿no? Ese es tu objetivo primario. Entonces, cirugía dentro de Crohn es un mundo gigante, pero la cirugía que más se hace en nuestro país es la estenosoplastía. La estenoplastía. La estenoplastía lo que busca es que esas zonas que están cerradas, pues se le hace un corte, igualito como cuando hacemos una piloroplastia, corte longitudinal y un cierre transversal, para generar mejores salidas de esas zonas de estenosis, ¿ok? No se hace resecciones, por ejemplo, extensas, ¿no? En cambio, por ejemplo, en la colitis ulcerativa, ustedes van a escuchar un término, megacolon tóxico, y eso es cuando el colon se inflama y se dilata de tal punto en las colitis ulcerativas que tienes que quitarle todo el colon completo, toditito el colon le quitas. Entonces en las colitis ulcerativas tú le quitas todo el colon, las afectaciones son colónicas puras. En cambio en el Crohn no, puede haber afectaciones desde la boca hasta el ano, y generalmente son o creas fístulas y estenosis en todo su alrededor. Hace mucho cuadro inflamatorio. Eso es lo que ustedes más tienen que tener en cuenta dentro, digamos, de los espectros generales, ¿ya? Después no profundicen, por favor, enfermedades. Si por cultura general se profundiza, bacán. Pero primero siempre cubran los datos de las enfermedades que más importan, que es la que nosotros resaltamos en clase, ¿ya? Con respecto a las fístulas, bueno, ustedes van a rotar en cirugía general y ustedes van a escuchar hablar de las fístulas. Una fístula, cuando uno quiere definir, digamos, el concepto de fístula, es una comunicación que va a haber entre el intestino y la piel, ¿ok? Comunicación entre el intestino y la piel. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa comunicación? Van a haber bastantes clasificaciones. Yo les traigo dos, que son las que usamos más, de acuerdo a la localización y de acuerdo al gasto, ¿ok? ¿Es importante la ubicación? Sí, es muy importante la ubicación para que sepas dónde está la fístula. Si es una fístula, por ejemplo, del intestino a la vejiga, ¿no? Tú dices, ya, puede ser enterovesical. Tengo que averiguar dónde está, pues, ¿no? Doctor, de repente del colon a la vejiga, es una colovesical. Entonces tengo que averiguar dónde está. Es una comunicación. La fístula es una comunicación de dos lugares. Entonces, eso tengo que ver. Doctor, de repente es una fístula de la tripa a la piel, enterocutánea, pues, ¿no? La definición es enterocutánea. O sea, no todas las fístulas tienen que ir a la piel. Puede ser que vayan de una víscera a otra víscera. Correcto. Doctor, de repente del estómago al colon, gastrocólica. O sea, las fístulas se van a ocasionar en diferentes lugares, muchachos, y ustedes tienen que tener esto en cuenta. Son las ubicaciones diferentes. Y para que se haga la fístula, nunca se olviden que hay dos etiologías fundamentales. Hay dos que 90% están en dos causas. Con esto se ahorran un montón de lectura. Un grupo inicial son las fístulas de origen iatrogénico. O sea, has hecho una cirugía y de repente hiciste incidentalmente un hueco en la tripa y la tripa hace comunicación, ¿no? Entonces, esa es una forma. Esto puede ser, por ejemplo, en las cirugías. Cualquier cirugía de abdomen, de repente haces un drenaje percutáneo, de repente punzando por la piel con Urbi para drenar un absceso o algo, haces sin querer una pinchada a la tripa, ¿no? Puede suceder. Y otra causa es inflamatoria. O sea, por ejemplo, una apendicitis que termina siendo una fístula, ¿no? Una enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, también, ¿no? Entonces, esto va a ser el 90%, ¿ya? ¿Y por qué nos tenemos tanto miedo a esto, a estas fístulas? ¿Cuál es el miedo más importante de estas fístulas? Es las complicaciones, muchachos. Las complicaciones. Las complicaciones más severas de una fístula son dos. La sepsis y los trastornos o alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Ya?
Las dos cosas que más tenemos miedo en una fístula. El paciente muere porque se sobreinfecta o porque tiene trastornos hidroelectrolíticos. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes lo puedan tener en cuenta, sobre todo. ¿Ya? Perfecto. Y ahora, fístulas según el tipo de gasto. Se dividen fístulas de gasto alto, fístulas de gasto intermedio o fístulas de gasto bajo. De gasto bajo, menos de 200 mililitros voto por la fístula. De gasto alto, más de 500 mililitros. Intermedio, entre 200 y 500 mililitros. Yo voy a trabajar así. ¿Ya? Yo voy a trabajar así. Sobre todo esto, chicos, aplica mucho para vísceras, ya sea intestino o ya sea colon. ¿Ok? Intestino o colon. En el caso de vísceras sólidas, por ejemplo, páncreas, se considera más de 200 gasto alto. O sea, le permites más salir a las tripas tipo intestino colon, ese tipo, pero a los demás no. ¿Ya? La pregunta que todo el mundo se va a hacer: ¿cuánto de 10 fístulas, cuántos cierran solitas? ¿A cuántos de todas maneras van a cerrar? Bueno, el cierre espontáneo de la fístula es el 30%. ¿Ya? 30%, acá lo vamos a poner. 30%, acá con otro color lo pongo para que lo tengas como una llamada a la acción. 30% cierra sola. Ah, qué interesante. Pero o sea, ¿qué quiere decir? 70% va a tener que ir a cirugía. Correcto. 60 va a cirugía. ¿Ok? Entiendo, doctor. Cuando yo manejo una fístula, lo primerito que tengo que para manejar una fístula, o sea, la base de mi tratamiento de la fístula, primero es conservador. Las fístulas no se operan de frente. Se hace conservador. Lo que se hace es hidratar. Hidratación. ¿Ya? Es importante. Segundo, antibiótico. ¿Ya? Tercero, nutrición. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ver si cierran o no? De 1 a 3 meses. Entonces, si pasara, por ejemplo, más de 3 meses, tú ya sospechas una opción quirúrgica. ¿Por qué? Porque es probable que no pueda cerrar. Entonces acá vienen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores que influyen en forma negativa en el cierre de una fístula entérica? ¿Ya? Influyen de forma negativa en el cierre de una fístula entérica. Eso es muy importante para nosotros, porque así voy a saber cuáles van a ir a una cirugía y me ubico rápido. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en los que influyen de manera negativa en el cierre de una fístula, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo principal de todo esto que ustedes están observando acá, porque todos son factores diferentes, lo que primerito, así uno a la cabeza tiene que tener en cuenta, oye, estos tienen más probabilidades, son los que tienen rápidamente gasto alto. Si una paciente, tú le estás teniendo un gasto alto, es una condición de que más adelante el paciente pues pueda ir a una cirugía. Ya acá te lo pongo así, como un resumen de lo más importante. Gasto alto. Si tengo más de 500, oye, guarda, esos los gastos altos son como que más difíciles de esperar. Segundo, y que está acá, el trayecto fistuloso. Si el trayecto fistuloso es menos de 2 centímetros, esos son bien rebeldes para cerrar. Chiquitas pero peligrosas. Son más rebeldes para cerrar. Y tercero que tenemos en cuenta, obstrucciones distales. Esta de acá. Quiere decir que yo tengo de repente una obstrucción acá y he creado una fístula. Entonces, cuando hay una obstrucción, el líquido se queda más tiempo emposado acá. Entonces, va a estar permanentemente saliendo. Eso también es un factor importante a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, no se olviden ustedes que una fístula busca comunicar dos cavidades y la secreción que va a salir va de mayor presión a menor presión, siguiendo los principios físicos que hay que tener en cuenta. ¿Ya, chicos? Entonces, son conceptos recontra valiosos que a ustedes les va a permitir, digamos, tomar en consideración. Ahora, tú le puedes agregar otros factores, ¿no? Otros factores que yo le pondría en una rotación de interno, y estoy haciendo una ronda, es esta. Presencia de cuerpo extraño, sobre todo mallas.
Eso vemos bastante. Cuerpo extraño. Ok, yo te pongo aquí en orden. Acá puede estar una lista según Schwartz, pero yo te pongo aquí en orden lo que contrastamos con la práctica. ¿Ya? Y también si tienes, por ejemplo, la boca de la fístula esté vertida. Cuando tú veas una fístula que la boca está saliendo, la mucosa está saliendo por la piel, ese es un factor que va a influir negativamente. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, boca, mucosa y vertida de la fístula, cuando está saliendo por la piel. Acá debajo de sepsis puse alteraciones hidroelectrolíticas. Alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Ok? Muy bien. Estas cosas van a ser importantes para que ustedes puedan dominar cuánto tiempo más o menos. En la práctica nosotros, más o menos decimos, ¿no? Un cierre de fístula tiene que ir, digamos, 30 días, ¿no? En la práctica hacemos así, miren chicos. En la práctica decimos, ¿no? Si pasa de 30 días, ya puede ser que vaya mal. Pero nadie se atreve a operarlo. Le siguen metiendo dieta. O sea, lo tienen al paciente en NPT, en NPO, que es nada por vía oral. Y si no come, se va a morir. Entonces le haces NPT, nutrición parenteral total. O sea, la comida le pasan por la vena, en unas bolsas preparadas especiales. Y lo tienen así. Pasado de los 30 días, en las escuelas más agresivas, tú ya puedes intervenir un paciente. O sea, tú, por ejemplo, tienes 35 días. Tú dices, no, pero el doctor me dijo más de 3 meses recién operar. No, no, no. Más de 30 días tú puedes ser agresivo ya. Se permite la cirugía. Pero en el país, en nuestro país, por un tema conservador, la mayoría de cirugías, cuando ustedes van a ver, pasado 3 meses. O sea, pasado 3 meses es casi imposible que cierre una fístula. Esto tiene que ir a cirugía de todas maneras. ¿Ya? Entonces, ese es un detalle bastante importante. El electrolito que más se pierde en una fístula, me preguntan. Depende de la fístula, hermano. Depende de la fístula. Porque si es una fístula de páncreas, es diferente a lo que va a perder una fístula de intestino o una fístula de colon. ¿Sí? Entonces tú vas a ver pérdidas, por ejemplo, de potasio, pérdidas de cloro, que son los que, digamos, más se pierden, ¿no? Entonces vas a ir viendo que la fístula te pierde de acuerdo a la zona. Si es una fístula de alto, por ejemplo, es una fístula de intestino, digamos, de ¿cómo se llama? Intestino superior, por ejemplo, encima del ángulo de Treitz. Intestino medio, entre el ángulo de Treitz y la válvula, ¿no? O intestino bajo, colon. Va a ser diferente los lugares donde va a predominar una o donde va a predominar otra. Siempre te tienen que aclarar, digamos, el lugar, ¿no? Y por eso también un dato importante es el pronóstico de la fístula, ¿ok? El pronóstico de la fístula. En el caso del pronóstico de la fístula, acá le hago un cuadrito así chiquito que le va a enseñar muchísimo. Miren acá. Tenemos fístulas del estómago, tenemos fístulas más fácil, esófago, luego te pongo acá estómago, gastroduodenal, intestino delgado, que sería yeyuno e ilion, por ejemplo, ¿ya? Y acá abajo colon. ¿Ya? Te lo hago así bien bacán para que te ahorres, como se dice, lo que vas a ver en el hospital, porque ahí probablemente no te vayan a resumir las fístulas, ya que es bien un poquito complicadas recordarlas, pero esto te va a servir bastante. Las fístulas cierran espontáneamente de acuerdo a los diferentes lugares. Por ejemplo, si enfrentáramos el cierre espontáneo, el colon tiene un cierre espontáneo de 80%. El intestino yeyuno-ilion, tiene un cierre espontáneo del 30%. De estómago, 50%. ¿Ves? Y de esófago también más o menos 50%. La pregunta entonces para todos ustedes. ¿Cuáles de todos tiene un cierre espontáneo peor? ¿Quién demora más? Yeyuno ilion. Es el que más demora más. Por eso es que es más mortal. ¿Cuál es la fístula que más mueren los pacientes? Las de yeyuno ilion, porque demoran en cerrar más. ¿Cuáles son las que cierran más rápido? Las de esófago. Son las que cierran más rápido. Entonces hay dos preguntas. ¿Cuáles son las que cierran más? Que son las de colon, son las que más rápido cierran. ¿Y cuáles son las que cierran más rápido? Que es diferente, ¿no? O sea, no es que cierran, digamos, espontáneamente, necesariamente, pero sí se cierran, se ve que se asocian a cierres, digamos, más rápido, las de esófago. Entonces, eso es muy importante
como una pregunta general que ustedes puedan tener, ¿sí? Si le pueden por ahí presentar alguna duda, alguna cosa, ya saben cómo se presentan estas situaciones. ¿Ok, chicos? Muy bien. Los pacientes, de todos los pacientes, ¿cuántos se complican? 10%. ¿Ya? 10%. Normalmente, este grupo de pacientes de 10% va a ir a desarrollar este cuadro, una sepsis y alteración hidroelectrolítica. Entonces, ¿cómo? El que cierra más rápido no sería el colon. Es que no te estoy enfrentando, no lo tomes literal. Una cosa es el cierre espontáneo. De 10 fístulas, 8 colónicas se van a cerrar. Pero si te digo cuál se cierra más rápido, ¿la fístula de colon o la fístula de esófago? La fístula de esófago se cierra más rápido que la de colon. ¿Me dejo entender? Cuando la enfrentas una contra la otra, vas a ver que las de esófago cierran más rápido que las de colon. Pero cuando tú enfrentas así general, todas las fístulas, vas a ver que las de colon se cierran más rápido. Por eso es que cuando ustedes rotan, van a ver y van a decir, doctor, si bien las de colon cierran espontáneamente, mira, ya cerró la de esófago, ¿por qué crees? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Eso es importante. Es más fácil acceder a un tratamiento rápido en esófago que un tratamiento en colon. Entonces, pero gracias a Dios las de colon cierran más rápido. ¿Sí? Entonces es importante. Otra cosa, cuando ustedes operen una fístula, hay un principio que se aplica, ¿no? Que es dentro de la cirugía de fístula. En la cirugía de fístula hay un dicho, ¿no? Dice, tú tienes, por ejemplo, acá la fístula. Y en la fístula se dice que tienes que tratar de tener mínimo 5 centímetros antes y después de la fístula para hacer corte, ¿no? Se busca eso. Y luego haces anastomosis. Puedes hacer anastomosis de esto de acá con esto de acá. ¿Ya? Eso es importante. Y 90% de estas fístulas tranquilamente se cierran y todo queda bien. ¿Ya? Entonces todo va bacán. Evolucionan bastante bien. La mayoría después de una cirugía evolucionan bien. Ya saben ustedes, las fístulas que no se manejan bien se complican con sepsis y alteraciones hidroelectrolíticas, que ahí van a radicar la mayor causa de muerte en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, esos datos es muy importante. Y si te ponen a ti cuál sería la, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la fístula que a ti te gustaría tener? La de colon, porque sé que van a cerrar espontáneamente la mayoría. Entonces, y es lógico, ¿no? Es lógico porque en colon teóricamente no mueve tanto volumen como la del yeyuno y ilion. Y eso lo mantiene más tiempo abierto. ¿Ok? El fístula es uno de los temas más difíciles dentro de la cirugía. Miren, hoy día ustedes han aprendido muy bien la causa, los tipos, cómo se clasifican, cuáles son los factores que terminan haciendo que una fístula no cierre, cómo tratas una fístula y en qué momento decides la cirugía, con tranquilidad, ¿no? Y cuáles son las fístulas que cuando tú estudies puedes decir que vayan a cerrar solas o no. Eso es lo único que un interno debe manejar, porque es lo único que un residente también debe manejar. Después de este dato ya comienza a hacer la cirugía manual, ¿no? Cáncer de intestino, nuevamente, me persigue el cáncer de intestino. Entonces, acá vamos a encontrar, en cáncer de intestino, vamos a hablar de los malignos. Acá tenemos el adenocarcinoma, localización duodeno, sintomatología, ya lo saben ustedes. Básicamente la sintomatología del cáncer de duodeno va a radicar en dolor y vómitos. ¿Ok? Se hace un tratamiento endoscópico. En el tratamiento, bueno, la mayoría de pacientes dependen del pronóstico. El pronóstico es malo. ¿Ok? Si fuera un buen pronóstico, sería una cirugía de Whipple, ¿no? La duodenopancreatectomía cefálica. ¿Sí? Pero si no, ya nada más te queda hacer una cirugía de derivación, ¿no? Derivación gastro-yeyunal, ¿no? ¿Para qué? Para darle calidad de vida y como está obstruido la parte duodeno, al menos se comunica estómago con yeyuno, ¿no? Por ahí pasa la comida, ¿sí? Entonces, acuérdense, el adenocarcinoma está acá. Tenemos también tumores carcinoides. Los carcinoides predominan en ilion, como lo hemos dicho cuando estudiamos apéndice, ¿sí? Que les gusta preguntar al tumor de carcinoide en apéndice, pero son más frecuentes en el ilion, ¿no? Los linfomas
Los tumores de GIST también importantes para tomarlo en cuenta. ¿Ok? Una cosa, ya como estamos terminando prácticamente la parte de intestino y colon, es la dehiscencia. Aprovechando que estamos acá. La dehiscencia se caracteriza en el intestino delgado, se considera que hay dehiscencia, cuando pasado 4 días el intestino se abre. O sea, si un paciente ha sido operado de intestino delgado y ves que tienes peritonitis porque hay líquido libre, tú preguntas, ¿no? ¿Cuánto lo han operado de intestino? Bueno, hace 4 días. Tiempo donde ocurre la mayor cantidad de dehiscencia. Pasados los 4 días. Este es el intestino delgado, ¿ya? Este es el intestino delgado. Y en caso de intestino grueso o colon, la dehiscencia se ve pasado los 6 días. Este es colon. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Esto lo pueden preguntar en una ronda, ¿no? ¿Pasado qué tiempo hay dehiscencia colónica? 6 días. ¿Qué pasaría si te dicen dehiscencia de colon a los 3 días? ¿Qué sospecharías? ¿Qué es lo primero que se te viene? Si te dice, yo te estoy enseñando que una dehiscencia natural puede pasar los 6 días. Muy bien, exacto. Exacto. Mala técnica. Mala técnica. Porque quiere decir que no esperó los 6 días, sino que de repente no hubo un buen compliance de boca anastomotica y pues ocasionó problemas. Intestino corto, ya lo sabes. Básicamente estos pacientes se desnutren tremendamente. ¿Ok? Y ocurren resecciones intensas. ¿Sabes cuáles son las causas más frecuentes de resecciones masivas? La trombosis mesentérica. La trombosis mesentérica. El paciente se necrosa el intestino, haces una resección intensa y cuando prácticamente te estás quedando con esta cantidad de intestino corto, el paciente puede terminar en una falla intestinal. Hoy en el Perú hay un departamento de trasplante de intestinos, no departamento, sino se está hablando de un servicio de falla intestinal, ¿no? El Menara maneja un servicio de falla intestinal interesante, en el cual se prepara. Todavía no hacemos todavía en el Perú trasplante de intestino, pero en el mundo se hace trasplante de intestino, para que lo sepan.